Bienvenido a nuestra casa, muchas gracias por haber venido, Javier, profe Romero, para todos los que te conocen. Por favor, no, gracias a ustedes. Contanos tu paso por la ciudad de Mar del Plata, ¿a qué se debe? Estuve invitado por empoderados de Mar del Plata, estuvimos charlando con algunos vecinos, varios temas que tienen que ver, más que nada, la hegemonía de los medios y después el rol de las redes sociales frente a esa hegemonía de los medios, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no? Y debatiendo con los vecinos alrededor de eso. Nadie como vos para hablar de la hegemonía de los medios después de este nuevo avance con 4G de Clarín, ¿verdad? Contanos un poquito cuál es la situación actual en este año y medio ya pasado de gestión de Mauricio Macri. Una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri fue eliminar la ley de servicio de comunicación audiovisual mediante un decreto, o sea, sacarle las partes más jugosas que trataban de evitar una mayor concentración de la que existía. Para entender el poder de los medios hay que entender que hubo una ley que se sancionó en el año 2009 con mayoría en la Cámara de Diputados, que fue un proyecto de las organizaciones sociales y civiles que finalmente fue presentada por el Poder Ejecutivo de la Nación frente al Parlamento, que el Parlamento lo debatió, lo discutió y fue aprobado tanto en diputados como en Senado de la Nación. Se transformó en ley, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y hubo un grupo económico determinado de medios que se resistió a cumplir la ley. No solo se resistió, sino que acudió a la justicia. La justicia en primera instancia, tanto los fiscales como el juez de primera instancia, como la Cámara de segunda instancia, e incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó a una sesión especial para tratar el tema. Consideró que era constitucional, razonable y que debía cumplirse. Bueno, a pesar de eso no se cumplió nunca esa ley. Y vino Macri y lo que hizo fue desarmar la ley y hacerla medida de uno de los grupos económicos de la Argentina más poderosos, que es el Grupo Clarín. Eso para entender de qué se trata, ¿no? Imagínate cualquier persona individualmente si puede hacer eso con una ley nacional. Si no puede cometer una infracción o deja de pagar un impuesto y AFIP ya lo embarga. Bueno, dejó de cumplir la ley por completo y no pasó nada, al contrario. Fue premiado por el nuevo gobierno, por el gobierno de Macri, entregándole la principal empresa de telecomunicaciones como es Telecom también. Así que lo que hizo es ser lo más poderoso. Hoy, un solo grupo económico concentra el 66% de las comunicaciones en Argentina. ¿Sí? ¿El 66? El 66, 2/3. Con los aliados llega al 90%. O sea, el 90% de los medios privados está en manos de 4 o 5 personas. Y el 100% de los medios públicos también. No hace falta más que escuchar la radio pública o ver la televisión pública para darse cuenta que también está manejada por Mañeto. Ese es el estado de situación de la comunicación en la Argentina. Ese es el dato central y lo que hay que debatir. Si eso es democrático, si no es democrático, ¿qué hacemos frente a estas cuestiones? Bueno, y a partir de ahí surge la importancia que toman hoy en día los medios locales de comunicación. Los espacios como este programa, las radios locales, los periódicos comunitarios, barriales. Las voces alternativas. Alternativas, porque lo que hay es una voz única que se expresa en el 90% de los medios. Y después el segundo fenómeno que analizamos y que tratamos de debatir con los vecinos es el fenómeno en las redes sociales, que todavía no controlan ellos. Ahí podemos expresarnos y podemos debatir y podemos disputar sentido, me parece eso es lo importante. ¿Y qué hace el ciudadano común, el militante, frente a esta hegemonía de la comunicación? Por lo pronto entiende mucho más de lo que se entendía antes. O sea, hubo un momento en la Argentina en que se entendió que los medios están directamente relacionados con el poder. Que haya una independencia de los medios del poder político, del poder económico, es falso. Sobre todo a partir del 2008, que lo tengo grabado, no me olvido, ese flaco desgarbado con ojos desviados, presidente de la Nación, dijo que... Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero allí hay democracia, allí abierto. Usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. Es como que popularizó algo que quienes estamos en los medios advertíamos, digamos, que en definitiva lo que se publica, lo que se edita, lo que sale al aire es lo que definen los dueños de los grandes medios de comunicación y no otra cosa. Pero bueno, ahí se popularizó, la gente empezó a decir, pero ¿cómo? Entonces Clarín tiene intereses, el canal, ¿por qué? ¿De qué hablan? Y la verdad es que hoy, cuando viene alguien y te dice, lo leí en el diario, lo vi en la televisión, en general dice, pero ¿dónde lo viste? ¿Qué lo viste? ¿En qué diario? Ah, lo viste en página. Ah, lo viste en Clarín. Entender que la fuente es la que te define el mensaje, cambia todo el contenido. Claro, ¿quién te habla? ¿Sabés quién te habla? Vos vas a la escuela y te crees al docente, porque el docente es el profesor, es el que tuvo que estudiar para ser el docente y te explican, vos decís es él, lo conocés, sabés quién es. No hay un poder atrás de eso que define, no. Bueno, y en los medios pasaba eso, uno ve a alguien que está en la cara, pero ¿a quién está representando? ¿Qué interés está defendiendo? Ese debate ya se dio en la sociedad argentina, me parece muy interesante.
Pero fallamos, porque esa lucha de pueblo-corporaciones ganaron las corporaciones a nivel comunicacional. Se avanzó muchísimo. Despertó la conciencia colectiva, pero ¿hasta qué punto? Y sobre todo de la militancia, el resto de la gente no lo entendió. Lo de se perdió es relativo, porque la verdad es asignarle a esos 2 puntos de diferencia entre Macri y Scioli toda una derrota, toda una victoria, el bien y el mal a partir de un resultado electoral. Yo no lo leo así. 100 años de endeudamiento, timba financiera y todo lo que pasó en este año y medio con la desocupación. Los que fueron desocupados perdieron y los que sufren por una deuda externa que nos esclavice también. Absolutamente, pero tiene que ver con los procesos de aprendizaje de la gente, sin lugar a duda. Hubo un aprendizaje muy doloroso que fue el 2001 y después hubo toda una construcción del bloque de poder hegemónico para diluir eso y poder nuevamente tomar el poder como el que tenía en los 90 y como tenía durante el gobierno de la Rúa. No hay ninguna duda que ellos eran los que gobernaban, incluso durante el gobierno de Duhalde. Duhalde sacó 2 leyes a favor de Clarín, la ley de servicios culturales y la ley de especificación asimétrica. Las 2 fueron pedidas por el grupo Clarín de manera directa. La verdad que el único gobierno autónomo que tuvieron fue a partir del 2003, que empezó a disputar la autonomía. No fue que llegó e hizo todo lo que quería hacer, no, empezó a disputar los grados de autonomía para gobernar en favor de las mayorías populares. Respetuosamente, institucionalmente, ¿debió haberse hecho de otra manera? Uno puede debatir y puede discutir a veces algunos puntos de algunas cuestiones que le hubiera gustado a uno, que vayan más velozmente en un sentido o en otro. La verdad que sí, que se respetó absolutamente las instituciones, a pesar del discurso en general de los grandes medios de comunicación, y que es cierto que consiguieron una victoria en una gran parte de la sociedad, digamos. Ese sentido que hace que todas las mañanas cuando prendés el televisor y te encontrás con el noticiero de la mañana, con Mariana Fabiani, Susana Jiménez, Mirta Legrand, todo diciendo Macri es bueno, los ricos no roban, los rubios no, todo el tiempo diciendo y Cristina Chorra se robó un PBI, Cristina Chorra se robó un PBI, debido a Chorra se robó un PBI, todo el día, evidentemente pregna, tiene un sentido, pero tiene que ver con algo que nos acompaña hace muchísimos años. Eso es lo que está en disputa. Hay momentos que avanzas más y momentos que se retrocede, y son momentos de aprendizaje de los pueblos. Hubo gente que creyó que esta serie de derechos que se habían conseguido estos años se iban a quedar. Eran derechos adquiridos y que no solo continúan, sino que era algo que nos merecíamos y que por eso los teníamos, no porque un gobierno decide darnos la posibilidad de tenerlo. Absolutamente. Pero la gente creyó que realmente eso estaba, incluso la campaña electoral se dedicó a decir las cosas que están bien las vamos a mantener, solo vamos a cambiar algunas cosas, vas a vivir mejor, pero lo que tenés nadie te lo va a quitar. Reforzaron eso. La verdad que lo que hicieron es lo contrario. Bueno, hay que ver la gente hasta qué punto entiende que está pasando eso. Pero son los procesos de conciencia colectivos, no son mágicos. Puede ver más allá de sí mismo, que puede ver al otro que se quedó sin trabajo, ¿no? El que tiene trabajo todavía y que puede ver lo que le pasa al otro y a los viejos que no tienen remedios, porque mucha gente dice, bueno, yo siempre la luché, a mí siempre me costó, estoy igual. Y que pueda tener conciencia de mirar lo que pasa alrededor con nuestra industria nacional, con el endeudamiento que tenemos, con la timba financiera que es producto de todo esto. No necesariamente la gente solidaria es buena, y que lo vea no quiere decir que se solidarice con el problema de otro. Hay gente que es más individualista, más egoísta, y que dice, bueno, a mí que me vaya bien, los demás no me importa, y gente que le preocupa al otro. Es lo natural de la humanidad. En la humanidad siempre pasó eso. El día que apareció Cristo y dijo, doy mi mejilla, bueno, y trató de tirar el templo abajo, bueno, veía una sociedad que no le gustaba y trató de predicar algunas cosas. ¿Ganó siempre? No ganó. Fíjate lo que pasó después. Pasaron cosas horrorosas en la historia de la humanidad, porque había gente que no le importaba tanto el otro también, y a veces triunfa una parte, otra vez es otra. En algunas sociedades tarda más, en otras tarda menos. En general hemos avanzado, se ha avanzado mucho en la humanidad. En un momento no votaban las mujeres, en un momento no votaban los negros, ¿no? Y esos derechos se van consiguiendo, y por momentos se retrocede. Hemos salido de las dictaduras militares. Hubo gente que ha bancado las dictaduras militares. Puedo decir, es un horror. Y bueno, hubo gente que bancó, que torturen, violen, que participó de eso. Que lo siguen justificando. Vi una columna editorial en el diario La Nación bancando a un Jaime Smart, un funcionario de la dictadura, condenado, procesado por delito de lesa humanidad. Un diario que se vende como democrático, humanista. Yo bancando a tipos que fueron condenados por lesa humanidad. Sigan cobrando jubilaciones de privilegio. Por ejemplo. No, pero aparte dice que fue revanchismo y qué sé yo. En el debate sobre debido pudimos revisar los archivos y encontrar cómo Esteban Burrich, candidato bancaba a Patti, condenado por haber participado en la dictadura genocida, tortura, asesinato, y bancaba para que sea candidato. Les molesta Debido, que es la justicia la que debe encargarse del tema Debido, y sin embargo bancan a Patti. Macri también, ¿verdad? El PRO en general bancó a Patti, absolutamente.
¿Cómo nos guiarías a los ciudadanos para poder encontrar la información y el dato duro más allá de hacia dónde nos quieren llevar? Hay que acceder a todas las fuentes, a todas las voces, y cada uno de nosotros, a partir de nuestra formación, de lo que nosotros pensamos de la vida y de lo que vivimos cotidianamente, de lo que son nuestros afectos, nuestra gente más cercana, tenemos que hacer la evaluación sobre esos temas. Entre la heladera y el televisor, decían algunos, ver cuáles son los resultados. Sí, algunos dicen que hay que creerle más a la heladera que al televisor. A partir de la formación de cada uno, ver las diferentes fuentes y ver qué es lo que pasa con uno, con su familia o con su mirada del mundo. Y a partir de ahí define. Yo no le digo, no, lee esto y aquello y aquello y aquello no lo lea. Lee todo y toma tus recaudos también a la hora de leer, porque lo que hay es mucha mentira. O sea que una de las primeras medidas que tomó Cristina Fernández de Kirchner apenas asumió fue derogar el delito de calumnias e injurias a través de la prensa. Eso era un delito antes, no es más delito. Entonces nos encontramos con, por ejemplo, Clarín decía, las cuentas de Nilda Garré en Irán tiene 2 cuentas secretas. Mentira, máximo sería cotitular de 2 cuentas. Fue un error ese, porque fue tan hermoso verlo, tan democrático, y después ves que es tan mal usado por el periodismo. Porque injuriar y calumniar no debe ser un derecho de nadie. Hay mucha discusión alrededor de eso y hay mucha doctrina en el mundo alrededor de ese tema, porque cuando tiene que ver con los delitos de la prensa se busca algo que se llama la doctrina de la real malicia. Si vos mentís sabiendo que mentís, ahí es un delito. O sea, eso no te debería proteger. Una cosa es mentir porque te confundís con algo, o porque crees que, o porque te dijeron y no chequeaste a fondo algo, pero en general el periodista, así como tenemos esas prerrogativas, deberíamos tener también la obligación de chequear las fuentes a fondo y que antes de hablar tenemos que tener todo, absolutamente estar convencido de que es verdad. Que no tenga nada que ver la libertad de expresión con la malicia, que se separe claramente. Absolutamente, porque también está el derecho de la otra persona a su integridad, a lo que es su imagen, y uno no puede estar manchando y mancillando la honra de la gente porque sí, porque se le ocurre, o porque no le gusta cómo opina, o porque no le gusta quiénes son sus amigos. Debe haber una responsabilidad de parte de los medios y de parte de los periodistas, quienes ejercemos la profesión, de ser lo más honesto que se puede, lo más serio, lo más riguroso a la hora de informar. Lo que hay es, de parte de los grandes medios de comunicación, una lucha de poder, por más guita, por más poder, y les dicen vale todo a los empleados. Le dicen vale todo, vale la mentira, vale todo. Nosotros vamos a bancar, decir cualquier cosa. Mirá, me dijeron que podría tener 2 cuentas. Poné que tiene 2 cuentas secretas. Y lo vamos a decir, lo vamos a repetir en 100 canales y en 100 radios. Y la mayor parte de la gente que no tiene acceso tal vez a tantas cosas termina creyendo que Nilda Garré tenía 2 cuentas o que Máximo o lo que fuera, cualquier mentira. Es muy impresionante cómo construyen, la verdad que no hay ningún escrúpulo, eso está claro, de parte del poder. No estaría presa Milagros Sala por mucho más de 500 días y no se le ha demostrado ni siquiera que mandó a tirar huevos. Es gravísimo. Sobre todo en un país que se han violado todas las leyes durante algunos años, como fue durante la dictadura. A mí me parece que hay que entender eso, hay que entender el país en el que vivimos y preservar el Estado de Derecho a rajatabla. Hay que ir hasta el último punto a defender eso, porque la verdad que es un país que rompió todas esas reglas de convivencia del todo en algún momento. Entonces hay que protegerlo. Como sociedad tenemos que proteger. Yo estoy contento porque en el último intento del 2x1 de parte de la Corte de perdonar a los genocidas, de darle la mitad de las penas, a pesar de que el gobierno estaba a favor y la Corte a favor, la sociedad estaba en contra. La mayor parte de la sociedad estuvo en contra y se frenó por eso. Hubo conciencia colectiva de que esos pasos no se puede retroceder desde ahí. Así que yo aspiro a que haya una sociedad que le ponga límites a la voracidad del poder. De acá a octubre, ¿qué ves? Va a seguir habiendo todo este juego que te estoy contando. La verdad tiene un valor relativo para algunos medios y que la mentira es un arma para usar. Y después veo un debate colectivo interesante en la sociedad que va a ir creciendo de acá hasta octubre, debatiendo sobre lo que pasa con los efectos de la crisis, si está bien, si están mal, por qué se produjeron. Bueno, un debate razonable y democrático que se da acá y se da en todo el mundo cuando hay un proceso preelectoral. A mí me parece que es eso, que se va a dar dentro de los marcos naturales de la democracia y que el pueblo se va a expresar libremente en octubre. Aumenta el dólar, hay mayor endeudamiento y destapan a Nisman y lo matan de nuevo y se cometen errores y lo traen a debido. ¿Qué más se puede venir? Todo el tiempo hacen eso, no hablan de economía y tratan de hablar de otros temas para distraer. En la economía se demostró que hay un gobierno inútil, que no sabe, no puede, no quiere cambiar la relación de fuerza en la Argentina. A mí me parece que lo que se va a ir viendo de acá en adelante y se nota es el fracaso del neoliberalismo en la Argentina. Para mí es indefectible, indudable, afecta a las mayorías populares y eso tarde o temprano se paga. Lamentablemente, en algunos casos produce daños que son muy difíciles de subsanar, lo que decís vos, la deuda 100 años, el tamaño de la deuda es infernal. Vos fijate que decían, se robaban todo y vos decís, bueno, ahora que no se roban nada, deberíamos estar mejor y tener más y tenemos menos.
O estos se roban todo, o los otros no robaban nada. Hay algo ahí que no funciona. Los otros se robaban todo y no sabían manejar la economía y resulta que ahora nosotros pagamos la factura de gas o de luz 3, 4 veces más, ganamos menos. Cosas que no se condicen. Resulta que los otros se robaban todo pero se desendeudaban. Estos no se roban nada pero nos endeudamos. ¿Dónde está la plata de la deuda? ¿Dónde está esa plata? ¿No es raro que hayan tomado 100.000 millones de dólares y no los vemos? Y que sin embargo pagamos más todavía y cobramos menos de salario. Es muy raro lo que pasa. Los intereses que pagamos son el presupuesto de salud y educación. ¿Y qué sentido tiene? Hablábamos algo cuando estábamos charlando un poco con los vecinos alrededor de ese tema. Por ejemplo, veíamos los artículos y dice, en estos 12 años no se hizo nada en educación. Y la verdad que el presupuesto educativo era del 2,5 y pasó al 6,5. El presupuesto de la deuda externa era del 6,5 y pasó al 2,5 porque hubo un proceso de desendeudamiento. Eso está en riesgo, de vuelta empieza a cambiar. El peso del pago de la deuda hizo crecer el déficit a niveles que no había hasta hace 23 años atrás. Cada vez el déficit del Estado es mayor. Fíjate, hace 23 años que no teníamos semejante nivel de déficit como tenemos ahora. Eso muestra cómo manejan las cuentas. ¿Pero qué está pasando? Nada, el peso de la deuda externa está empezando a pesar en las cuentas públicas. Entonces, ¿qué hacen para que no sea tan gravoso? Y van a empezar a bajar los números de educación, las jubilaciones, alargar la edad de jubilaciones. Es una receta clásica de los liberales. Siempre el ajuste lo paga el pueblo. Decía, no hicieron nada en educación. Aumentaron el presupuesto del 2 al 6. Eso es hacer algo. Crearon el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso es hacer algo. Crearon 19 universidades públicas. Eso es hacer algo. Crearon 2.500 escuelas. Las pusieron en funcionamiento. La pérdida ahora de ARSAT de nuestro espacio, ¿no? Geoestratégico. Bueno, esas son todas cosas que se fueron perdiendo. Pero ¿qué pasa? Los grandes medios de comunicación, esos 3, 4 tipos que manejan lo que puede saber, ver, entender, el 90% de la población. La conciencia de la gente. Eso no se lo cuentan nunca. Entonces no hay manera de saberlo. Entonces vos hablas con alguien y te dicen, en educación no hicieron nada, en educación no hicieron nada. Decís, ¿cómo que no hicieron nada? Sí que hicieron. No, hay que ver, eso es mentira, eso es mentira. Y listo, y ahí termina la discusión. Me parece que hay que ver cómo se debate, cómo se discute. Y ahí me parece también el tema de las redes toma un valor diferente, interesante, porque a diferencia de los grandes medios, los medios tradicionales, tiene comunicación bidireccional. Si vos decís, pero ellos te dicen también. Y eso me parece que nos va a enriquecer. Ahí hay una herramienta interesante para disputar sentido. Las redes de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, lo que fuera, incluso el WhatsApp, donde uno puede debatir, discutir algunos temas, poner argumentos, poner los sentimientos en juego ahí. A mí me parece que viene una etapa interesante en ese sentido, rica. La usaron mucho y llegaron a través de las redes. Sí, ellos lo usaron mucho, con una estrategia muy definida, muy inteligente, pero también a través de poner mucha guita y de poner muchos robots a funcionar. Los bots, viste, son robots, son máquinas que hacen funcionar y crecer algunas tendencias. Si vos mirás ahora los me gusta de Vidal o de Macri, vas a encontrar un montón de nombres turcos, Abdul no sé cuánto. Eso porque compran paquetes de gente que le dice me gusta, porque la comunicación del macrismo es una comunicación deshabitada. Hace poco nos sorprendimos viendo las imágenes de Vidal acá en Mar del Plata saludando y uno la veía así saludando. No había nada de él. No, eso es la síntesis de la comunicación del macrismo, la política del macrismo, una comunicación deshabitada, donde solo lo que cuenta es la imagen, es el marketing, es la publicidad. Ellos que iban a mostrar solo a ella saludando y nada más. Pero lo ves en todo, ¿eh? El acto del 9 de julio de Macri, en una escuela eran 30 chicos alrededor, 2 o 3 maestras, pero cuando hacías zoom veías que no había nadie alrededor. Cuando seguirlos a Néstor o a Cristina era imposible, era increíble, eran dos rockstar. La gente tenía una necesidad de tocarlos, de acercarse, de compartir. Era un mundo místico para el que laburaba en ese espacio. No era algo común. Ahora te encontrás con ese vacío. Es extraño que hayan podido llegar al poder sin tener el amor de la gente. No, tuvieron el amor de Mañeto, el amor de la Embajada de Estados Unidos, el amor de Susana y Mirta, eso, y con eso no llegaron por el amor, llegaron por el odio, porque lo que ellos trabajan mucho es el miedo y es el odio, esos dos sentimientos que son muy potentes, muy poderosos, ellos consideran eso y lo dicen. Cuando vos escuchás a los estrategas, los expertos de ellos en comunicación, Julián Gallo en el tema redes o Durán Barba, lo que trabajan es el miedo, la desesperanza, la desesperación y el odio. Lo trabajan y lo trabajan todo el tiempo en nuestras cabecitas, lo trabajan a través de esos medios tradicionales y de la información y de las noticias, a través de noticias falsas en las redes, y también lo trabajan a través de las principales figuras populares, Mariana Fabiani, TN, no Feynman solo, Feynman es muy evidente, también con otros artistas, por eso Macri se reúne con los chimenteros, no es boludo Macri, se reúne con los chimenteros, juega otras cosas, les va a hacer decir a los chimenteros otras cosas de las figuras políticas que estén saliendo, aunque sea mentira, no importa, que hace esto, que hace aquello, y así construyen en base al miedo, al temor. Nosotros construimos desde el amor, tenemos otra concepción de las cosas, pero bueno, son disputas que se van dando y que es natural que se den. No digo que están bien ni me gusten, pero se dan.
Muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos volver a recibirte, a compartir con vos todo esto que venís pensando y discutiendo con los compañeros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, me encanta Mar del Plata, así que vendré todas las veces que me invitan. Gracias.